La escuela de aprendices nace, yo creo que por un pensamiento y una idea fabulosa que tuvo el general Juan Domingo Perón, que crea el colegio en noviembre del año 1942, dando inicio del primer curso lectivo en el año 1943. Fueron 5 colegios que se creó en la misma época, siendo Buenos Aires la número 1, la número 2 Rosario, la número 3 Paraná y la número 4 Concepción del Uruguay y la número 5 acá de Corrientes Capital. En el primer año aprendí carpintería, después parte de herrería, fundición, electricidad, y en el tercer año elegí para continuidad de mis estudios el sector de máquina y electricidad, del cual me recibí. Y de ahí en más me aferré a lo que a mí siempre me apasionó, que fue la electricidad. Y de ese momento pasé a ser electricista naval, con el cual me retiré. La isla de Marchi es un lugar que fue donado por la familia de Marchi para el desarrollo de la industria naval. Y dentro de eso se construyó lo que se conoce como la Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables, que fue cambiando de nombre muchas veces, pero mucho más se conoció por el MOP, el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, ahí fue asentada la Escuela de Aprendices número 1, donde yo ingresé en el año 1960. A la tarde íbamos a los barcos a hacer la práctica, o sea que era muy completa, porque vos hacías las prácticas arriba de los barcos, te enviaban a los barcos. O sea, ya la escuela iba orientando a los alumnos con distintas competencias que tenían que ver con la industria naval. Acá hay gente que, como el de mi caso, que dejó su vida. Yo estoy acá de los 13 años, que entré en la escuela de cabotaje, en la escuela de aprendices. Egresé para la parte de máquina, o podía egresar para la parte de cubierta y llegar a ser el día de mañana el capitán de barco, pero a mí me tocó llegar hasta ser jefe de máquina. Yo siempre pienso que cuando uno inicia no toma la dimensión del estudio, solamente a través del tiempo va adquiriendo y va como aprendiendo lo que es la vida y las responsabilidades. A mí, gracias a Dios, que mi papá trabajaba acá en la repartición, un viejo sabio que pudo lograr introducirme acá en este colegio, lo cual a mí me sirvió toda la vida. Cuando uno trabaja se da cuenta, mirando atrás, qué le dejó, qué le dio la escuela. A mí me dio el puntapié inicial en avanzar en mi profesión. Significaba darle la posibilidad a los chicos que salíamos de la primaria, que iniciábamos un ciclo secundario, de formarlo en una escuela técnica con una orientación naval. La escuela de aprendices para todos creo que fue un paso muy importante en nuestras vidas. Primeramente nos formó como persona y segundo como buen profesional. Yo de chiquito me crié en un pueblito acá cerca de Capital, Riachuelo, y había un señor que era de Riachuelo también y trabajaba acá. Y entonces le dijo a mi papá que lo lindo sería de que yo entre, una vez que termine el sexto grado en esa época, que podía ingresar en la escuela de aprendices. Yo vine del campo, del paraje Puerto Yagapé. Mis padres son todos empleados de campo. Yo cuando terminé la escuela primaria, yo le dije a mi padrino si yo quiero seguir estudiando y mi padrino me dijo, ¿qué quiere estudiar? Le dije yo, algo de trabajo especializado. La vida de campo a mí no es que me gusta mucho. Una sola vez vine para inscribirme ya anticipado, antes de comenzar las clases, y llevé el programa, porque había examen para ingreso. Ese programa le llevé a mi maestra de sexto grado, que en esa época era sexto grado nomás,
Le dije, yo quiero ir en Corrientes, quiero para estudiar, y este es el programa. Entonces mi maestra de sexto grado me preparó, me enseñó, me preparó. Cuando vine en el examen yo me sorprendí porque me encontré con muchos compañeros que querían entrar y solo 50 alumnos tenían que entrar y estábamos más o menos 500. Y yo como no conocía ni la ciudad ni no conocía a nadie, eso me sorprendió mucho. Hasta que me quise echar para atrás, como se dice. Pero bueno, ya estoy para eso y voy a seguir. Y salí, entre los 500, salí y aprobé el examen. Eso fue para mí una historia que no voy a olvidar. La mayoría éramos gente muy humilde, inclusive percibíamos una beca estando, así que eso, por lo menos para comprarnos a veces el buzo, alcanzaba. Generalmente todos proveníamos de familia muy humilde, incluso también muchos, como en mi caso, hijos de trabajadores de la repartición. Yo tenía que trabajar de día y estudiar de noche. Ese era el gran esfuerzo que hacía el mundo, lo que queríamos aprender o saber algo o abrir un poco la mente. Era maravillosa porque era escuela de aprendices enfocada hacia el hijo del pobre. ¿Por qué? Porque nos daban desayuno, almuerzo y merienda, y encima nos daban un viático, nos pagaban como un salario porque encima había aporte jubilatorio. O sea que yo desde los 12 años en la escuela de aprendices se aportaba a las jubilaciones. Acá había las secciones de construcción, había fundición, había calderería, cobrería. Impresionante era el trabajo que hacía esta repartición. Y nosotros, los alumnos de la escuela, salíamos capacitados y con mucha posibilidad de que se nos abra un panorama laboral y entrar directamente. Mientras que a lo mejor en otras escuelas había otras materias, por ejemplo, tecnología, esas cosas así. A nosotros nos daban tecnología teórica, pero a su vez ya nos llevaban a un taller, por ejemplo, en primer año nosotros aprendimos carpintería. Si bien uno no aprende todo, ¿no es cierto? Pero lo básico de la carpintería, trabajar la madera, por ejemplo, a los 13 o 14 años ya estábamos aprendiendo. En ese tiempo, la poca industria que teníamos requería mucha mano de obra especializada. Y acá tenía, por ejemplo, un chico, pongámosle en segundo año, en tercero, que ya más o menos empezábamos a ver qué es lo que nos gustaba. Tenía carpintería, soldadura, electricidad, pinturería, hojalatería y unas cuantas profesiones más que ya nombré. Y entonces algo le tenía que gustar. Tenían varios oficios que algo te tenía que gustar. Si no te gustaba mecánica, electricidad, soldador, nosotros que estábamos relacionados directamente con la formación de todos los oficios, digamos. Y la gran importancia que dio para la ciudad es tener mano de obra capacitada. Y de hecho a las escuelas veníamos desde lejos. Mi padre era estibador, de los que cargaban en el puerto las bananas, los cachos de banana al hombro, a veces acompañado de algunas tarántulas. Yo trabajaba en los buques frigoríficos para ganar una moneda más, y mi mamá, vivíamos en Guernica, que está a 35 kilómetros de capital, y mi mamá venía 3 o 4 veces a limpiar casas, a atender casas a familia para que sus 5 hijos pudieran estudiar y no aburrieran como sus padres. Y eso lo posibilitaba esta escuela de aprendizaje, que fue realmente una idea maravillosa, porque desde ahí salieron gente que era muy solicitada afuera. O sea, se iban más al privado. Mirá si será maravilloso el estado de nosotros que vivimos, que egresábamos a los 17 años, y yo ingresé como aprendiz en el Ministerio de Obras Públicas. Cumplí los 18 y pasé a planta permanente, que hoy es un sueño ingresar en el Estado Nacional a planta permanente. Yo soy un agradecido a la vida y
y a mi mamá, ¿no? Porque vivíamos con mi mamá, ¿no? 2 hermanos somos, los 2 entramos, primero yo y después mi hermano de 2 años menor, entramos en la escuela de aprendices. Imagínense que nos recibimos en la escuela de aprendices, bueno, después en la industrial también, y ya entramos a trabajar en la repartición. O sea que hice mi vida, me casé, tuve mis hijos, tengo mis nietos, todo me dio la escuela de aprendices. Y lo más lindo de todo es que se formaba, aparte de formar profesionales, se formaba una amistad que... para toda la vida, sí. Es el certificado analítico donde decía que este alumno está preparado, espera que lo leo, el alumno ha egresado a la especialidad aspirante a conductor de motores hasta 500 caballos efectivos conforme al reglamento en vigencia. Y el título que te daba la escuela como tripulante de máquina, que ya podías tripular máquina como conductor naval. Y estaba habilitado para cualquier tipo de, siendo máquinas, para cualquier tipo de embarcación, sea fluvial o marítima, en ese tiempo. Bueno, esto es otra cosa que era la firma de todos los compañeros de ese momento de la promoción. Cuando yo podía acceder en esa época a un libro y leer era lindo. Después la formación fue gradual, fue paso a paso, época difícil. Los padres en esa época, mis padres eran como toda persona de clase media baja, digamos. Nunca nos faltó la comida, pero nunca sobró tampoco mucho. Estábamos sobre la línea, digamos. Eso era esa época. A nosotros nos costaba mucho en nuestros hogares tener el desayuno y llegar acá y encontrarnos con un mate cocido, un cocido con leche, con un sándwich de queso, me acuerdo, era lo más rico que he probado en mi vida. Todos los días teníamos gimnasia a las 6 de la mañana en esa época. Primero teníamos gimnasia y después teníamos el desayuno. Siempre teníamos desayuno, que era un té con leche con un sándwich de jamón y queso, me acuerdo. Y eso fue siempre. Y eso no es para no olvidar. El mejor recuerdo que tengo es del director, Guillermo Almarza. Una excelente persona, un excelente consejero de nuestro, como profesor, como padre, y después porque todos los profesores, el 90% eran empleados de acá, o sea que era un trato, después de salir del salón, era un trato familiar, nos conocíamos plenamente y nos cuidaban como sus hijos. La anécdota es de venir todos los días en bicicleta con el director. Veníamos en bicicleta con el director, don Guillermo Almarza, que nos tenía un aprecio a todos, pero era ese aprecio con el respeto mayor que le teníamos, tanto a él como a los demás profesores. En ese momento no entendía bien, pero después sí me di cuenta de lo que me impactó siempre. Decía, ¿qué es lo que me quiere decir? Usted tiene que salir de acá cortando el hambre con la mirada. Después te das cuenta. Con el tiempo te das cuenta por qué decía eso. Tenés que estar preparado para todo. Un hombre sabio, muy sabio. Había 2 alumnos, 2 compañeros
que vinieron y se presentaron con pantalones cortos. Y como ya éramos un poquito grandes, era la cargada de los muchachos. Cuando vinimos a primer año de la escuela de aprendices, yo entré con 13 años. No era el único porque éramos unos cuantos, pero inclusive veníamos, era común venir de pantalón corto. Uy, nos cargaban los muchachos. No sé, le dije a más allá de que era de recursos escasos, tanto así mi familia como de la mayoría de los muchachos, conseguirnos de cualquier lado un pantalón largo, qué sé yo, porque por la cargada de los muchachos, eso siempre que estábamos en el recuerdo, ¿no? Nos pusimos de acuerdo con los muchachos ir todos en bicicleta hasta Cata Santa Ana, son 10 kilómetros de Corrientes Capital, y en el camino se pincha una rueda delantera de uno de los muchachos. Entonces, uno que más sabía del tema, saca la rueda y le inserta esa bicicleta a otra, o sea que queda armado una bicicleta de 3 ruedas para que se pueda continuar el viaje, lo cual termina con un arreglo feliz y funcionando, y pudimos llegar a hacer nuestros picnic en Santa Ana. Siempre la secundaria es la mejor parte de la vida que pasamos. Nosotros acá en nuestra escuela de aprendices teníamos un conjunto de música folclórica. Ahí a mí se me dio ya por eso de escribir un poco, y yo no sabía tocar ningún instrumento. Entonces aprendí a tocar más o menos el bombo, con tal de integrarme con los muchachos que les gustaba tocar samba, chacarera, esas cosas. Y eso me gustó mucho, y con nuestro conjunto de acá de la escuela, por ahí un profesor, el de lengua y literatura, nos conseguía actuación en otra escuela. Había un coro en la escuela, había un coro también en la escuela, que tuvimos hasta la oportunidad de actuar en Canal 13 de Corrientes y en el Teatro Vera de Corrientes con el coro. O sea que cómo olvidar, muchos de mis compañeros que formábamos ese grupo, algunos ya no están, lamentablemente, pero viven en nuestros recuerdos, por supuesto. Nos sorprendió todo, a pesar que habíamos venido una previa con mi mamá, que no fue la que nos inscribió, que fue la que nos empujó a todo esto, que eso siempre lo tengo que destacar. Era todo nuevo para nosotros ingresar acá al recinto, que era todo prácticamente, la persona que trabajaba sí tenía la posibilidad, pero nosotros éramos jóvenes, 15, 16 años, 14 mi hermano, y bueno, era todo nuevo para nosotros, todo sorprendente, de encontrarnos con otros, digamos, compañeros que después de último, los 4 años, terminando siendo familia, que eso es lo más importante, que era lo que teníamos acá, como yo dije, el reconocimiento a nuestros profesores, porque es digno de destacar el hecho que nos ayudaban en todo. Si veía que a uno le faltaba calzado, que andaba mal vestido, y ya venía un profesor o algo, y eso hay que destacarlo, que era lo que sirvía en ese momento, y después eso fue lo que nos fue formando, fuimos siendo agradecidos en todo. Y se aprende a amar el trabajo. Por eso nosotros amamos la repartición y la escuela. Las amamos y las sentimos como casa nuestra en su gran mayoría. Porque prácticamente éramos familia, una familia muy linda, la de la escuela de aprendices. Nosotros vemos el contexto de esa época, donde la marina mercante estaba en apogeo, donde estaba ELMA, donde estaba la Flota Fluvial del Estado, donde estaba la Dirección Nacional de Vías Navegables, con muchos barcos y dragando todos los ríos. Esa escuela era la única en su tipo que preparaba para el trabajo en el río y en el mar. Entonces, era una escuela única, especial, y tenía una importancia superlativa. Y además tenía una importancia, no solamente la importancia terminaba en la ciudad de Rosario, sino tenía una importancia nacional, porque preparaba tripulantes para toda la nación.
porque toda la nación en ese momento se comportaba como lo que es una nación con mucho mar y con mucho río, no mediterránea como ahora. Ya le digo que los 4 años, prácticamente 2 años era exclusivamente de práctica, o sea que uno salía un obrero ya especializado. Preparaba al alumno, después operario, para seguir dando todo lo que aprendió en la escuela en lo que necesitaba la nación, el Ministerio de Obras Públicas. Hacer el dragado, el balizamiento, batimetría, hidrometría. Uno va en los puertos, va a ver en las vitas, que son donde se amarran los barcos, ahí dice MOP, Ministerio de Obras Públicas, dice. Acá salían 500 obreros en bicicleta en su época, pero la sociedad no sabía qué pasaba detrás de estos muros. Mi papá era un operario del Ministerio de Obras Públicas, que después a ellos le iban cambiando incluso de secciones. También fue peón de estudio, que eran la gente que salían por los montes y las picadas, eso a limpiar, digamos, para que después vayan los operadores a hacer sus mediciones en los lugares donde que después se iban a instalar una draga, por ejemplo, para hacer los caminos del río. No, todo un complejo operativo, era muy bien instrumentado. Por eso la importancia de la escuela y después en su continuación hacia el trabajo fecundo que hacía la repartición. Yo tuve la suerte de inaugurar en una navegación con compañeros de corriente, le inauguramos la esclusa de la represa de Yacyretá y la filmamos y todo. Hemos estado trabajando en la defensa de cuando hubo una gran creciente que se llevaba el túnel subfluvial, ahí estuvimos trabajando muy fuertemente. Alguna vez estuvimos trabajando en la defensa de Goya, en las inundaciones famosas. Hizo trabajo importante, hizo trabajo importantísimo en la zona, toda la costanera, defendimos la creciente, colaboró con los distintos pueblos ribereños, se defendió Goya, se hizo trabajo en Formosa, en toda la zona se hizo trabajo de vital importancia para la zona. Y yo los trabajos importantes que tuve era la defensa que tuvimos que hacer acá en el Chaco, en la época de las inundaciones, y también estuve en Reconquista, trabajando con la draga, y después sí ya me ubiqué como conductor de máquina en un balizador, que hacíamos el balizamiento, o sea, la ruta de navegación. Manteníamos la ruta de navegación. Yo inicio mi actividad en balizamiento. ¿Qué es balizamiento? Es colocar las señales tanto luminosa como ciega, que no tiene luz, como así también tableros, señales en la costa, que indican la ruta navegable, porque si bien el río es grande, no se anda por cualquier lado. Entonces nosotros colocábamos la boya para señalarle a los navegantes la ruta, y me desempeño primeramente haciendo corriente Asunción, y también hice algunos viajes corrientes Corpus, que es para el Alto Paraná, hasta la boya 1611, y también el otro tramo era corriente Esquina, hasta el kilometraje 853, que es frente a Esquina. Toda esa jurisdicción nos pertenecía a nosotros como responsables de esas áreas, que eso lo tenía acá Corriente Capital, y lo que seguían más hacia Buenos Aires ya tomaba Paraná, Rosario y Buenos Aires, porque cubríamos todo el litoral marítimo. Se han hecho para determinar la influencia de las corrientes y la marea, dónde descargar un material que extraías de un puerto o de un canal para que no volviera rápidamente al canal ni al puerto. Nosotros trabajábamos en la zona del río La Plata, que el río La Plata es un estuario y no tiene movimiento propio. Tiene la influencia de la corriente del río Paraná con sus afluentes, el río Uruguay, y la influencia de la marea que hace que
el Río de la Plata sea un estuario y sea una colección de todos los sedimentos que arrastran estas corrientes y también paraliza la marea. O sea que el Río de la Plata es un lugar de eterno dragado. Vía Navegable hacía todo el estudio primero de dónde uno tiene que tirar el material que se saca, o sea, donde hay menos correntada o depositar el sedimento ahí para que quede, aunque yo profundizo acá, pero este material que saco acá queda acá nomás, queda en el lugar. Entonces vos no estás haciendo una depredación de fauna, flora, eso, porque quedan todos en el mismo lugar. Tuve la suerte de andar por muchos distritos, por el distrito Río de la Plata, anduvimos por Rosario, por Paraná, por el río Paraguay, o sea que una hermosa experiencia de vida. Nosotros, por ejemplo, le tomábamos un cariño ya a los trabajos que hacíamos. Mi papá trabajó en construcciones, ellos hicieron toda la costanera de acá, ellos hacían todos los puertos, el puerto de Barranquera, acá el de Corrientes, todo hizo esta repartición. Y trabajé en el muelle de Barranquera, donde eran todos de madera, de quebracho, sacamos toda la madera y el ministerio hizo la construcción de cemento de ese puerto. Lo que más hacíamos nosotros era una hélice, por ejemplo. Se rompe una pala de una hélice y nosotros tenemos que hacer de nuevo la hélice. Como las hélices son tan distintas cada uno, porque hay hélice para fuerza y hay hélice para velocidad. Y según el grado de torsión que tienen las palas, hay algunos más cerrados, más abiertos, y todo eso teníamos que hacer tal cual como es, porque si no, no sirve. Para la zona es muy importante la escuela porque nosotros estamos perdiendo el espacio necesario que tiene que tener la hidrovía. La hidrovía es una lucha que viene sindicalmente y que la sociedad no entiende por qué hoy el 99% de los buques que pasan por nuestros ríos son de otra bandera. Nosotros tenemos que tener presencia en el río, porque esa es la soberanía que debemos tener. Hoy no. Hoy, sin embargo, todos los buques que vemos en el tráfico naviero es bandera extranjera. Por eso la importancia que también las autoridades asuman ese compromiso, las autoridades políticas en especial, porque nosotros no podemos perder esta soberanía que es de nuestra corriente y de nuestra Argentina en especial. Esa es la importancia. Le tocó al gobierno de Arturo Frondizi el triste privilegio de ser quien efectivamente pusiera en marcha las políticas racionalizadoras y privatistas. Frondizi inició el achicamiento del Estado en favor de los capitales multinacionales y no dudó en reprimir duramente al movimiento obrero. Incluyó el despido de miles de trabajadores y el comienzo del desmantelamiento de la flota estatal de dragado y balizamiento, de los talleres y de los planteles que mantenían seguras y navegables las redes fluviales y marítimas argentinas. A partir de 1976, la dictadura cívico-militar inició un proceso de desguace de la educación orientada a la formación laboral, en paralelo a las políticas económicas neoliberales. Estas políticas tenían como objetivo la apertura a mercados internacionales y la consecuente destrucción de la industria nacional. El Estado Nacional desde los 90 para acá decidió, desembarazarse de la responsabilidad del mantenimiento de los puertos y de las vías navegables y de todo lo que
redituara dinero para llevárselo al extranjero y no dar una mejor vida a los habitantes de nuestro suelo. Y debo reconocer que las últimas 2 décadas las vimos padeciendo. Este decaer. Nosotros hacíamos milagros como responsables de los operativos para, digamos, para conseguir el combustible, para conseguir la manutención, la indumentaria del personal, que era los elementos de seguridad que las RT nos exigían, pero lamentablemente el Estado no cumplía con proveernos esos elementos. Así que fue todo una serie de acontecimientos que nos fue llevando a la situación de hoy. Hoy es lamentable. Por último, lo que no. El gran daño que hace son las grandes licitaciones, entrar en la empresa privada, entonces como que el Estado empezó a ser deficitario y ahí fue la decadencia. Yo creo que el Estado tiene que hacer el dragado y el balizamiento porque perdimos nuestra soberanía al no hacer el dragado y el balizamiento nosotros, al no hacer el Estado. Porque yo hago a veces una comparación medio absurda, pero es como uno mete en la casa de uno una persona extraña y está dando de conocer lo que uno tiene en su casa. Nosotros hicimos eso al entregarle el dragado y el balizamiento a una empresa extranjera. Entonces nosotros estamos regalando o cediendo nuestra soberanía, porque una empresa extranjera, ahora nosotros si queremos saber cierta altura nos tenemos que basar con lo que nos dice una empresa extranjera, de qué es lo que tenemos o qué profundidad tenemos en el río. No es como antes que todo dependía de vías navegables del Estado Nacional, todo hacía vías navegables, ahora ya no. Y la verdad que genera una gran tristeza, una desazón ver las instalaciones, ver cómo quedó todo, cómo la desidia con que los diferentes gobiernos han dejado que todo esto pase. Sin embargo, vienen de otro lado, de otros países, cobran millonada y la ruta de navegación sigue casi lo mismo. La provincia no tiene política en la parte de puerto y en la parte fluvial, esas cosas, o si tiene, no estará mirando por otros lados. Porque yo veo que creo que se está haciendo una construcción de un puerto, creo que en Itaibaté, pero por ejemplo, esta repartición tranquilamente podría estar haciendo esos trabajos que se está haciendo ahora por fuera. Y hay gente capacitada todavía, inclusive, como para lograr la reactivación de la repartición. Porque hablábamos de un convenio de reparar las dragas y los barcos, los balizadores, remolcadores en el astillero Río Santiago. Entonces era un trabajo propio de Argentina y preparar las herramientas para seguir afrontando el tema del mantenimiento de los ríos y de los puertos, ingresos a puertos y zonas portuarias internas. Pero bueno, ya la política se venía desarrollando del menemismo de acá, de entregar todas las reparticiones nacionales y provinciales que fueran de control y de producción, ni hablar. Y el menor desarrollo técnico y científico. Eso decidieron parar. Y eso gracias a la complicidad de muchos gobernantes, muchos jueces corruptos, muchos sindicalistas corruptos, se ha permitido que se llegara que nos fueran llevando hacia ese rumbo, ¿no? Lo que en este momento está dañando mucho al país es el apetito de las empresas de ganar más, bajar la calidad alimentaria. El Estado, dentro de todo, trata de sobrellevar eso, pero sin el Estado, sin el pueblo, no hace nada. ¿Sabe cuál es el problema de los ricos y de las multinacionales? Es que nosotros no estudiemos, que nosotros nos preparemos realmente los de abajo a pensar que tenemos todas las posibilidades de ser un país mejor y recrear otra vez la escuela de aprendiz y enseñarles oficio
darle la herramienta a los jóvenes para defenderse en la vida, que es lo que han dejado de hacer todos los gobernantes. Yo quisiera saber en cuántas provincias y escuelas de oficios, en cuántas, en muy poca y nada. Queda el astillero Río Santiago, queda con sus escuelas de oficio y creo que nos queda muy poco aislado en algunos municipios, pero o sea, sí, pero no, realmente hay que hacer acuerdo, hay que recrear las escuelas de oficio en todo el país. Siempre estamos tratando de aportar nuestro granito de arena porque nadie puede defender lo que no vivió o lo que no... solo uno que vivió tanto tiempo dentro de la repartición, dentro de las embarcaciones, puede decir con respeto de que esto no se merece este final, no se merece. Lamentablemente no pudimos defender las escuelas. En Buenos Aires ahora se llama Escuela Nacional Fluvial, tenés que tener secundario para ingresar, ya no es para el pobre hacer la carrera embarcada. En este momento nos están cubriendo todas las necesidades que tiene el río, tanto de dragado como de señalización. Las empresas concesionarias tienen por tramo y yo tengo también entendido que son muy costosos también o sea, le demandan mucho dinero al Estado. Si hubiera seguido estando el Estado al servicio de esas necesidades, era mucho más barato, era mucho más económico y con personal especializado en el tema. O sea que es muy importante la reactivación de las vías navegables. La reactivación o el desarrollo de las vías navegables en Argentina es una importancia terrible. Es más, nos va nuestro futuro en eso, porque un país que teniendo tanto mar, teniendo tantos ríos, bañados por tantos ríos, tantos mar, tantos lagos, se comporta como país mediterráneo, donde no hay una marina mercante, no hay una marina fluvial, no hay una marina de ultramar. Tenemos que llamar a extranjeros para que draguen nuestros ríos cuando nosotros tenemos las embarcaciones, tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros mismos, igual o mejor que los extranjeros, porque conocemos más nuestro río. Todo eso da una importancia al país impresionante, una importancia total. ¿Por qué? Porque el desarrollo del país tiene que estar, es la única condición de que esté ligado al desarrollo de la marina mercante. Ya lo dijo Belgrano, un país que no tenga marina mercante, que no pueda llevar sus productos al exterior, sus exportaciones, que no pueda transportar sus productos, porque nosotros ahora transportamos en camiones, no transportamos nuestros productos en barcos, como deberíamos hacerlo siendo un país con tantos ríos y con tanto mar y con tanta costa. Por eso es de suprema importancia la reactivación de la marina mercante y de las vías navegables, hecha por argentinos, en manos de argentinos, no en manos de extranjeros. Entonces hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que recrear para entender de dónde venimos, qué somos y a dónde tenemos que ir. Nuestro objetivo tiene que ser recrear escuelas de aprendiz en todo el país y que tengan la capacidad de pensar a partir de poder comer y vivir, tener una alimentación, porque nuestros chicos de muchísimas provincias, la desnutrición y la mala alimentación hace que no tengan capacidad suficiente analítica para saber de qué es lo que le está pasando. Entonces tenemos que cambiar todo ese esquema que nos vienen de dominación, que nos implementan desde afuera. Somos capaces de hacer todo esto. Si nosotros tuviéramos las herramientas necesarias,
Lo haríamos nosotros mismos, no necesitaríamos que la empresa nos mande una lancha o un oficial. Somos capaces, fuimos capaces, tenemos todo un historial de más de 100 años que está plasmado. Eso es lo que está plasmado la tarea de quienes nos antecedieron y quienes están todavía acá. Cada vez pasa más tiempo y se va deteriorando mucho y es una nostalgia. Y bueno, yo sé que también puede ser que haya cumplido su ciclo, pero cuando nosotros estuvo trabajando a pleno, y ver lo que esté así ahora que se la dejó caer, te da mucha impotencia, mucha bronca, ¿viste? Pero también queremos que esto continúe, porque la repartición tiene mucho para dar, y la gente que está acá también. O sea que, si bien estos hierros viejos, como muchos lo llaman, sirvieron de experiencia y de fuente de amor para que este oficio lo aprendamos a valorar y a querer. Lo que nosotros necesitamos para la reactivación es muy poco. Una decisión política, que saquen algunos decretos, que la gente que estudia acá pueda hacer su práctica acá y arrancar de vuelta con un Estado que lo que dentro de nuestro sistema, sobre todo latinoamericano, el Estado da resultado cuando hay una formación mixta, es decir, privado, estatal. La decisión política la tienen los funcionarios de turno. Mientras eso no exista, es difícil. Pero realmente el pueblo se salva con el pueblo, y esa es la lucha que hemos emprendido hace mucho y vamos a seguir haciendo. Tenemos que rescatar la escuela de aprendices, vuelvo a decir, es la base maravillosa de muchísimos argentinos de todas las provincias que pudieron, más que nada, ejercer una profesión desde la pobreza, desde aquello desde los olvidados, de los dejados de lado. Eso es fundamental. Es proveer de herramientas necesarias para defender en la vida y lograr una vida mejor. El recuerdo más importante de que entré me emociona así. Entré con pantalón corto y salí un viejo, pero orgulloso porque pasé por todos los distritos gracias a mi profesión. Mi sueño siempre fue ser capitán, dirigir un barco grande. Ese era lo que estaba en mi mente siempre. Cuando uno estudia, viene alegre en el colegio, no escondiéndose en los bancos para que no le llamen los profesores. Yo venía y quería que a mí me llamen porque yo sabía. Y a veces odiamos a los profesores que nos exigen. Cuando a esos profesores que yo les felicité y les agradecí, porque el que más me exigió, más me enseñó y más aprendí. Esa es la idea que le quiero dejar. Yo agradezco mucho a la Escuela de Aprendices número 5. Con la escuela tengo mi familia, mi casa, mi bienestar, ya tengo nietos y todos estamos bien como corresponde. Yo le debo mucho a la escuela y quisiera que esto no termine, que siga. La Escuela de Aprendices me ayudó muchísimo, me abrió el futuro, porque ya después de crecer como persona o como laburante, claro, depende de cada uno, y a mí me dio todo. Por eso estoy donde estoy. Y estoy orgulloso de la colaboración que me dio a mí la institución para prepararme, para ir a rendir a Buenos Aires de distintas patentes. Y creo que el agradecimiento eterno, porque gracias a eso fue la oportunidad que tuvimos de poder darle educación a nuestros hijos, un bienestar para la familia también. O sea que eternamente agradecido a la Escuela de Aprendices y a lo que es la Dirección Nacional de Vías Navegables ahora. Pido a Dios que le ilumine a nuestros dirigentes
y sigan peleando por esto y no se olviden de los jubilados. Es el lugar que me permitió tener todo lo demás. Y fue gracias a la escuela de aprendiz, donde alguna vez entré, ahí me emocioné. Entré de la mano de mi viejo y de mi mamá, que hoy no están, por supuesto, pero bueno, realmente fueron eso la escuela de aprendiz. Formadora, a pesar que no había una educación popular, pero nos permitió abrir nuestras mentes. Hay que abrir las mentes y el corazón. Mi padre, en 1950, no imaginó esta leyenda. Operario laborioso en construcciones portuarias, peón a machete limpio en los montes y las picadas, vías navegables de antaño, pujante y visionaria. Ministerio de Obras Públicas, Departamento Distrito, Paraná Superior, se eleva tu edificio centenario al medio de 7 puntas de mi Corrientes bendito, custodiando centinela al Paraná milenario. Nuestra escuela de aprendices se alza humilde y orgullosa, de espalda al río y mirando de frente a la costanera, formadora de oficiales, mano de obra prodigiosa, taller, oficina y barcos brotaron de tu cantera. La leyenda se hace historia, pues continúa el legado. El apellido Lugo por 3 al ministerio honrarán. Mi viejo cuida el portón de un cielo ministeriano, los hermanos jubilados de aprendiz a capitán. La bandera del trabajo y compañerismo estandarte, soberanía argentina, dragado y balizamiento, no importa tanto el título abnegado laburante, si abrazaste la carrera con pasión y sentimiento. Memoria por los colegas en el río celestial, apoyando a la cultura con trabajo y dignidad, un marinero de guardia, en alerta un capitán, un soldado en vigilia, hasta la gloria final.